La historia del Museo Arqueológico Nacional de Atenas está ligada a la conquista de la independencia griega y a los descubrimientos arqueológicos concomitantes que hicieron conocer al mundo aspectos de la cultura griega hasta entonces desconocidos. En efecto, la primera parte del museo fue creada en 1829, luego de proclamada la independencia de Grecia. En un primer momento fue instalada en Egina. En 1834 sus tesoros fueron transferidos a Atenas en lo que se denominaba el Teseión, hasta que en 1866 comenzó la construcción del edificio actual, donde confluyeron objetos provenientes de diferentes regiones del país. En septiembre de 1999, un violento terremoto provocó graves daños en el museo. A raíz de este hecho, debió ser cerrado por obras hasta que reabrió en 2004, en ocasión de los 28º Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Atenas. La extraordinaria riqueza de sus colecciones hace del Museo Arqueológico Nacional de Atenas un museo único en el mundo. Toda la historia de la civilización griega, desde el sexto milenio hasta la época romana, desfila ante nuestros ojos en su inmensa variedad. Desde la colección neolítica hasta la gran sección dedicada a la escultura, pasando por los objetos de arte cicládicos y la increíble riqueza de la civilización micénica. El visitante encuentra aquí algunas de las más grandes obras maestras de la antigüedad, celebradas por escritores y viajeros de todos los tiempos. Visitar el Museo Arqueológico Nacional de Atenas es emprender un viaje extraordinario al descubrimiento de nuestra identidad, siguiendo las etapas que fundaron las bases del arte europeo y de la concepción occidental de la representación de la realidad. Claro, sería demasiado fácil citar a Ulises para decir que a veces abrirse camino hasta el Museo Arqueológico de Atenas en medio del tránsito puede resultar una verdadera odisea. Además, ¿cuántas otras grandes ciudades del sur de Europa se encuentran en la misma situación? Dicho esto, Ulises siempre nos puede servir, aunque más no sea como compañero de viaje. Sin embargo, no evocaremos aquí su lucha contra el remolino Caribdis ni contra el Cíclope, sino más bien la muy agradable estadía que el destino le deparó en la isla de Calipso. Porque cuando franqueamos las grandes columnatas del siglo XIX de este museo, somos tan felices como Ulises al llegar a la isla de Calipso. Generalmente uno ha previsto una visita rápida, el tiempo justo para ver algunas estatuas de las cuales ha escuchado hablar mucho, para luego apresurarse ahí a donde todos nos convocamos, es decir, la Acrópolis, lo cual resulta evidente, dado que estamos en Atenas. Pero gracias a la fuerza de los dioses, del destino o de la belleza, una vez que hemos ingresado, la idea de irnos desaparece por completo. El camino que conduce al diadúmeno de Policleto está constelado de esplendores frente a los cuales quedamos maravillados. Las blancas estatuas cicládicas, las máscaras funerarias de Micenas, ese feroz rostro real impreso en oro, y si realmente fuera Agamenón, las enormes ánforas con su entramado de microscópicos dibujos geométricos. ¿Quién hubiera dicho que uno puede quedar fascinado por los encantos de una ánfora? O estupefacto frente a las estelas. Las superficies pulidas, el espacio que parece abrirse en profundidad, las hazañas de los héroes, el dolor digno de las mujeres, realmente todo nos transporta y nos alucina. Y eso que todavía no vimos las famosas esculturas. Alguien nos recuerda que luego tenemos otra cita. Sí, cierto, la Acrópolis. Pero ¿cómo abandonar este museo? Solo una intervención celeste, una orden perentoria del mensajero de Atenea podría sustraernos a los lazos invisibles tejidos por la belleza, la diversidad, la originalidad de cada sala, de cada vitrina. El museo cierra. Se ruega a los visitantes. Una pena. No será Hermes quien nos libere de la más agradable de las prisiones. Esta sala conserva numerosas obras de arte micénico provenientes de tumbas principescas particularmente opulentas. Armas, adornos para el cuerpo y cerámicas de gran calidad, todos realizados en materiales preciosos y minuciosamente decorados. Entre los objetos expuestos mencionaremos aquellos pertenecientes al círculo funerario A de Micenas, excavado por Heinrich Schliemann, entre los cuales se destacan la máscara de Agamenón, destinada a cubrir el rostro del príncipe desconocido durante su viaje al más allá, y otras fabulosas obras maestras de la orfebrería del segundo milenio antes de nuestra era, como la cabeza de león realizada en oro laminado. Otro símbolo del arte micénico,
El ritón en forma de cabeza de toro, que presenta inserciones en oro a nivel de los cuernos, del hocico y de la roseta que figura en su frente. Aunque esta máscara es en realidad la de un rey que vivió mucho antes de la supuesta época de la guerra de Troya, en el imaginario colectivo este rostro fijado en el oro resplandeciente es el de un héroe homérico. Las arcadas superciliares están muy marcadas y acentúan la severidad de su fisonomía, caracterizada por la nariz larga y recta. La frente es amplia, al igual que los ojos almendrados, representados singularmente con los párpados cerrados. La boca y el mentón están rodeados de bigotes y una barba poblada. Las demás máscaras funerarias provenientes del Círculo A de Micenas, donde realizó sus excavaciones el arqueólogo Heinrich Schliemann, presentan rasgos diferentes, con una cara redonda, nariz corta y ojos ligeramente saltones. Este vaso ritual o ritón en forma de cabeza de toro proviene de una de las tumbas reales de Micenas. El animal, finamente modelado, está realzado por inserciones en oro que ponen de relieve ciertas partes de su anatomía, como sus largos cuernos, la parte delantera de su hocico y la gran roseta en medio de la frente. El toro cumple una función importante en el arte cretense que fue de gran influencia para el arte micénico. Su figura es recurrente en los frescos de los palacios. Se lo encuentra en un vaso ritual parecido al de Micenas. La cabeza del animal está representada de manera naturalista con detalles muy cuidados. Los pliegues de su piel finamente grabados, los cuernos dorados, los detalles anatómicos, al igual que las narinas y los ojos, también están grabados y resaltados por inserciones en piedras semipreciosas y en nácar. Al igual que el toro, el león es un animal que ocupa un lugar importante en la iconografía micénica. Así lo indica su presencia en diferentes objetos. Esta cabeza de león en oro laminado del siglo XVI a.C. proviene, por ejemplo, de una tumba de Micenas en donde se encontró un delicado puñal que representa la cacería del león. El hocico del animal fue hábilmente realizado. El autor dedicó gran cuidado a la nariz, al contorno de los ojos y a las mechas de las crines. Una corta barba asoma por debajo de la boca del animal. Los pequeños círculos grabados en su hocico evocan sus bigotes. Encontramos también cabezas de felinos y de otros animales en el arte cretense, tal como lo prueba este ritón, caracterizado por un modelo preciso y el esmero asignado a los detalles. La colección de arte cicládico se compone de vestigios de la civilización que floreció en las Cícladas durante la Edad del Bronce, tercer y segundo milenios antes de Cristo. Esta civilización fundó su riqueza en el comercio intenso de productos muy apreciados como la obsidiana de Milos, el cobre de Sifnos y de Paros, y sobre todo el mármol, destinado a una abundante producción de esculturas de rasgos originales. Típicos de esta producción artística son los ídolos originalmente esculpidos en forma de violín, que luego serán reemplazados por representaciones más articuladas de la figura humana, donde se resaltarán algunos detalles anatómicos. Las estatuillas de músicos originarias de Queros son de gran belleza. Sorprenden por la precisión de los detalles y la originalidad de sus rasgos. Además de las esculturas, la colección comprende también otros tipos de objetos traídos del archipiélago, como cerámicas, alhajas y objetos en bronce. Esta obra maestra del arte cicládico proviene de la pequeña isla rocosa de Queros y fue encontrada prácticamente intacta en una tumba. Representa a un hombre tocando el arpa, instrumento de origen oriental. El personaje está sentado, los hombros separados del alto respaldo y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, lo que parece indicar una gran concentración. El carácter abstracto tradicional del rostro, apenas marcado por la protuberancia de la nariz, está atenuado por la representación naturalista de la acción de la cual el instrumento forma parte. La pureza del mármol de Paros en la que está esculpida, cristalino al punto de permitir que se filtre la luz, parece infundir vida a esta pequeña y enigmática figurilla de miembros tubulares que le confieren una sólida estructura volumétrica.
En la tumba donde fue descubierto el arpista, se encontró otra estatua masculina también en mármol de Paros y en perfecto estado de conservación. Algo más pequeña que la otra, esta escultura representa a un flautista de aulos de cuerpo robusto, con las piernas separadas y los pies apoyados sobre una pequeña base. Esta estatuilla de un atleta concentrado en su instrumento transmite una impresión intensa de vitalidad. Pequeñas obras maestras como estas muestran la evolución de la escultura cicládica desde los primerísimos ídolos esquemáticos en forma de violín que parecen recortados en mármol, con los miembros apenas definidos y las cabezas groseramente modeladas, sin ojos, boca ni nariz. En una tumba de Amorgos fue encontrada la estatua cicládica de mayor tamaño, con una altura de 152 centímetros. Según una interpretación que hoy se cuestiona, sería la representación de una divinidad femenina que toma su cintura con sus brazos. Sus formas son aplanadas y sus contornos netos. Solo los senos y la nariz han sido modelados. Sabemos que los demás rasgos del rostro estaban pintados. Las fracturas visibles en las piernas y el cuello parecieran haber sido voluntarias al ser puesta en la tumba. Se parece a otro ídolo femenino, también plano, representado de frente, que se diría recortado en el mármol. Tiene los brazos cruzados y la cabeza también es esquemática, privada de características distintivas. Algunos detalles anatómicos, como el triángulo pubiano y los dedos del pie, están grabados. Las obras reunidas en esta sala permiten seguir el desarrollo de la escultura ática bajo la influencia de las esculturas jónicas e insulares. Algunas estatuas presentan un alargamiento de los miembros inferiores que ostenta una silueta más esbelta que la de los kouroi canónicos de estructura compacta y robusta. El Kouros de Milos, con su forma particularmente delgada, da cuenta de la influencia cicládica en la escultura ática de la misma época. Además, el modelado se torna más delicado y la búsqueda anatómica privilegia transiciones más armoniosas que dan origen a torsos atléticos, animados por músculos abdominales, representados según su habitual tripartición, pero que ganan en naturalismo. El escultor prestó particular atención al trabajo de la cabeza. Una voluntad de elegancia se refleja en los delicados rasgos del rostro que muestra una famosa sonrisa arcaica. Las piernas largas y finas del Kouros de Milos confieren a su silueta un aire más esbelto que el de los kouroi arcaicos, de estructura más compacta y robusta. El conjunto de la estatua presenta formas más delgadas y alargadas que antes y denota cierta sensibilidad de escultor en el modelado de los músculos, con transiciones elegantes, pero sin prestar particular atención a los detalles anatómicos. El rostro ostenta rasgos delicados y podemos suponer que una sonrisa intensa debía iluminarlo. Esa sonrisa jónica es una característica típica de las estatuas del período arcaico. Los artistas de esta época apelaban a ella para acentuar el carácter tridimensional de los rostros, alargando la curvatura de la boca y de los ojos en las partes laterales. La escena en el cuello del vaso ilustra un episodio mítico: Aquiles y Memnón, munidos de cascos, corazas y espinilleras, se batieron a duelo con lanzas y protegidos por grandes escudos circulares. Distinguimos entre ellos dos un casco, una coraza y una espinillera. En los costados, dos figuras femeninas identificadas como Tetis y Eos, sus respectivas madres, asisten al enfrentamiento. El cuerpo del vaso, por su parte, representa un carro tirado por 4 caballos alados de patas muy largas, sobre el cual está Apolo tocando la cítara mientras sujeta las riendas. El dios está acompañado de 2 figuras femeninas. De frente, Artemisa avanza hacia ellos en su calidad de reina de los animales, sosteniendo su arco en una mano y un ciervo por los cuernos con la otra. Esta sala concluye el recorrido a través de la escultura de la época arcaica, exponiendo obras que dejan entrever las tendencias del período severo. Estamos ahora a fines del siglo VI a.C., pero los kouroi todavía están presentes, prueba del éxito y la difusión de este tipo de escultura. La base de estas estatuas a veces es embellecida con relieves que ilustran la vida de jóvenes atenienses, pruebas de combate o competencias deportivas. Otra producción característica:
Las estelas funerarias esculpidas en bajo relieve, dedicadas sobre todo a jóvenes atletas o guerreros generalmente desnudos, acompañados de atributos referidos al mundo de la palestra o de las armas. Entre las obras maestras de este período hay que mencionar la estela del Oplitódromo, que representa a un joven desnudo con casco en la posición llamada carrera arrodillada, y la estela de Aristión, que muestra en cambio a un guerrero parado y de perfil. La novedad de esta escultura con respecto a los kouroi anteriores es que el kouros de Anavisos esboza un ligero movimiento gracias a sus brazos que, aunque siguen acompañando el cuerpo, ahora se desprenden de este. Las masas circulares están distribuidas sobre una estructura ósea robusta y otorgan a los miembros su aspecto carnoso. Los pectorales son amplios. La arcada torácica, expresada por una curva semicircular, rodea la potente musculatura en relieve del abdomen, mientras que el ligero agrandamiento de las caderas indica el paso de la pelvis estrecha a los muslos más desarrollados. El rostro presenta una mandíbula sólida y pómulos prominentes. Los extremos de la boca, apenas curvados, y los ojos, que aún conservan trazas de color, están subrayados por largas cejas. Sus largos cabellos están trenzados, mientras pequeños bucles caen sobre su frente. Esta estela está decorada con una figura de atleta que ocupa armoniosamente el espacio. Para algunos, la imagen representa a un corredor durante un oplitódromo, es decir, una carrera donde se competía con armas. Para otros, ilustra simplemente la muerte de un joven atleta caído en el campo de batalla. La actitud del personaje también ha hecho pensar que se encontraba realizando una danza guerrera llamada pírrica. El joven lleva un casco ático que deja ver sus largos cabellos trenzados cayendo sobre su hombro izquierdo. Está corriendo, con los brazos a la altura del torso y la cabeza girada hacia atrás. Esta composición, llamada carrera arrodillada, es recurrente en la iconografía griega, como lo comprueba también la górgona del templo de Artemisia en Corfú. Conocemos el nombre del escultor de esta estela gracias a la inscripción que figura sobre el borde inferior, Aristócles. El personaje, de perfil, está vestido de hoplita. Sobre su fina túnica lleva una armadura ligera que hacia fines del siglo VI a.C. reemplazó la molesta coraza de bronce y otorgó mayor libertad de movimiento a los soldados de infantería. La parte baja de la espalda está protegida por cintas de cuero y las piernas por espinilleras de bronce. Esta estela esculpida en muy bajo relieve estaba decorada con pinturas de las que subsisten rastros rojos y azules y aún se pueden ver los dibujos que adornaban la coraza a nivel de los hombros, el pecho y la cintura. Estelas funerarias similares representan a guerreros o jóvenes atletas y, con menor frecuencia, a personajes femeninos. El nivel de calidad alcanzado por los kouroi a fines del siglo VI está perfectamente ilustrado en esta obra que nos permite observar la evolución de la plástica griega a fines del período arcaico. Este kouros, originario del monte Ptoión, posee un torso armonioso de espaldas anchas, acompañado por una vigorosa musculatura. Le faltan los brazos y las piernas, lo que permite apreciar el aspecto de la estatua en su totalidad, pero admiramos su cabeza hábilmente modelada, de rostro enmarcado por cabellos con bucles. Se lo compara con el Apolo de bronce del Pireo, que pertenece también a fines del período arcaico. Este último conserva la posición típica de los kouroi, pero aporta novedades como los brazos extendidos hacia adelante y una cabeza que, en vez de estar levantada y con la mirada al frente, se encuentra ligeramente inclinada para sugerir cierta indiferencia. La sala 15 nos introduce en el universo de la escultura de estilo severo, que constituye una fase de transición entre el estilo arcaico y el estilo clásico y que caracteriza al arte griego entre 480 y 450 a.C. Las figuras se vuelven más sinuosas y expresan un mayor movimiento, tal como lo demuestran las estatuas y varios relieves que presentan siluetas de 3/4 perfil. El dinamismo del ónfalo de Apolo es un ejemplo. Apoyado sobre una pierna, con la otra ligeramente flexionada, inclina su cabeza un poco hacia el costado.
El Zeus del Cabo Artemisión, una extraordinaria estatua de bronce rescatada del mar, también transmite una gran impresión de movimiento gracias a sus piernas separadas y sus brazos extendidos. Enarbola un rayo o un tridente, en cuyo caso se trataría de Poseidón. Esta soberbia figura desnuda, de dimensiones apenas superiores a la realidad, se impone por la extraordinaria elegancia de su silueta, imagen poderosa de un dios que expresa toda su fuerza en el impulso de sus brazos. Brazos abiertos que retoman y amplían el movimiento que se propaga desde las piernas a lo largo de los músculos del torso. El brazo izquierdo está extendido en dirección al blanco hacia el cual el dios gira su rostro barbudo, mientras que el brazo derecho está lanzando un objeto que hoy se ha perdido. La identidad de la divinidad representada todavía genera debate. En un comienzo se pensaba que se trataba de Poseidón lanzando un tridente, pero en comparación con numerosos bronces votivos, resulta más verosímil que la estatua representada sea la de Zeus blandiendo su rayo. Un joven desnudo, el torso de 3/4 perfil y el rostro de perfil, está posando sobre su cabeza una corona que simboliza su victoria durante una competencia de atletismo, de ahí el nombre de esta estela. Pero según otra interpretación, estaría sacándosela para ofrecerla a una divinidad. La corona que ceñía su cabeza se ha perdido. Quedan las perforaciones de la fijación bien visibles, mientras que el fondo de la placa todavía tiene las marcas del color azul que hacía resaltar los volúmenes y otorgaba mayor relieve a la figura, creando al mismo tiempo delicados claroscuros. Un modelo muy refinado, de relieve poco acentuado y transiciones sutiles, modela el cuerpo delgado y musculoso del efebo, cuya expresión serena concuerda perfectamente con su gesto. Este relieve encontrado en Eleusis muestra a Deméter a la izquierda con un cetro en la mano, el cabello suelto, vestida con un peplo dórico. A su derecha, su hija Perséfone, con el cabello recogido sobre la nuca, viste un chitón finamente plisado y un manto. Tiene una gran antorcha en la mano izquierda y pone la derecha sobre la cabeza del efebo situado en el centro del relieve. Todo el mundo concuerda en que se trata de Triptólemo recibiendo las espigas, pintadas originalmente de la mano de Deméter. Había probablemente otro ramo de espigas en la mano derecha de Perséfone. El motivo iconográfico de Triptólemo, a quien Deméter le encargó enseñar al mundo el cultivo del trigo, tuvo mucho éxito en Grecia. El héroe por lo general es representado sobre un carro alado con o sin las dos diosas. La copia del Museo de Atenas es la más famosa y la mejor de las que dieron a conocer el modelo original de este ónfalo de Apolo. La estatua, sin base ni apoyo, pertenece al período severo. La postura elegante está hábilmente equilibrada, con la pierna izquierda flexionada en un ligero descenso del flanco correspondiente, mientras que la cabeza gira sutilmente hacia la derecha. El cuerpo se caracteriza por una estructura longilínea a pesar de sus piernas potentes, su torno de vigoroso modelado, sus espaldas anchas y redondeadas. Culmina con una pequeña cabeza con los cabellos sujetos en una trenza enrollada alrededor del cráneo y la frente encuadrada por un flequillo crespo. Al mismo escultor, Calamis, se le atribuye la Afrodita Sosandra, también conocida gracias a copias romanas que representan a la diosa vestida con un manto. La sala 18 permite recorrer el extraordinario florecimiento de las estelas funerarias en Atenas durante la Guerra del Peloponeso en 430 a.C. En efecto, desde los primeros años del conflicto, las estelas funerarias privadas reaparecen conjuntamente con los monumentos a los muertos oficiales. No solo revisten una función ostentativa, sino que responden además a la necesidad de hacer el duelo por las muertes causadas por la guerra y la peste. Algunas estelas tienen varios personajes, pero aunque conserven las figuras habituales de cazadores, atletas, hoplitas o simples ciudadanos, el interés de los escultores se desplaza hacia los lazos afectivos familiares y la relación entre muertos y vivos. Según vemos, aparecen cada vez más seguido figuras femeninas que evocan la seguridad del mundo familiar. Esas mujeres, con frecuencia acompañadas de sus sirvientas, son representadas en la intimidad de su hogar o rodeadas de su marido o de parientes.
La estela de Egeso, así llamada por el nombre de la difunta grabado sobre el arquitrabe del frontón, representa a una mujer sentada sobre una silla de respaldo alto que observa la joya sacada de un pequeño cofre que le ofrece una sirvienta parada frente a ella. La composición adopta un esquema circular basado sobre la continuidad de la línea que va de una cabeza a la otra, pasando por los brazos unidos por el estuche. El foco está puesto en el objeto que tiene Egeso. El marco arquitectónico de la estela no se limita al espacio de la representación, sino que tiende más bien a agrandarlo gracias a recursos que otorgan una impresión de profundidad. La silla, que se superpone al pilar lateral a nivel del respaldo y de una pierna, y la sirvienta, que levemente girada se apoya en el otro pilar. Algunas estelas funerarias muestran a la difunta sentada despidiéndose del marido. En la estela de Ctesileos y Teanos, cuyos nombres se leen en el marco arquitectónico, la mujer levanta con su mano derecha la falda de su vestido y dirige su mirada al personaje masculino, probablemente su esposo, de pie frente a ella. El hombre es barbudo. Un manto cubre su torso desnudo. Sus manos están cruzadas y su mirada baja en una actitud de profunda tristeza. En otras estelas, el encuentro de las miradas de la difunta sentada y de su esposo se acompaña de las manos que se estrechan en signo de adiós. Las estelas que representan a una difunta sentada tuvieron mucho éxito y existen numerosas variantes. En esta, la mujer vestida con un chitón y un manto, sentada sobre un asiento de pies biselados, está acompañada por otra figura femenina, de pie y vestida de la misma manera. Esta última, una sirvienta o una pariente de la difunta, está sacando algo, tal vez una joya de un alajero. A diferencia de la estela de Egeso, donde las miradas de las mujeres convergen en el objeto que tiene la difunta, de modo que se establece un contacto entre ambos personajes, la difunta parece aquí ensimismada, como indiferente y absorta en una dolorosa meditación, en una atmósfera impregnada de una profunda impresión de tristeza. La Sala 20 está dedicada a uno de los artistas más conocidos de la antigüedad, Fidias, cuya memoria llegó hasta nuestros días gracias a fuentes escritas y a las copias de sus obras más célebres. Estamos en plena época clásica y Atenas conoce, bajo la influencia de Pericles, un inmenso esplendor que se manifiesta también en el campo de las artes. Una obra fundamental de Fidias ocupa un lugar predominante en la sala. Se trata de Atenea Pártenos, nacida quizás siguiendo las huellas de la colosal Atenea Promacos, igualmente realizada para la Acrópolis de Atenas. Instalada dentro del Partenón, la estatua criselefantina original representaba a la diosa armada con su égida ornada con la cabeza de la gorgona y una pequeña Nike alada en su mano derecha. Aunque se trate de una copia, esta Atenea conserva el carácter majestuoso del original. Esta estatua de mármol es una réplica de la colosal Atenea Pártenos en oro y marfil realizada por Fidias. La diosa, solemne e indiferente, viste el peplo dórico de cintura alta, al igual que una preciosa égida en el pecho decorada con una representación de serpientes. En la palma abierta de su mano reposa una estatuilla de Nike, mientras que su puño izquierdo, ornado de un brazalete doble, se apoya sobre el borde superior de un gran escudo circular puesto en el suelo como para proteger a la serpiente Erictonio. Armada de una lanza que debía tener contra su hombro izquierdo, la cabeza de Atenea está cubierta por un casco ático de 3 lofoi, formado por una esfinge central y 2 caballos alados, cuyos protectores de mejillas están levantados. La exposición de estatuas de la época clásica continúa en la Sala 21 con las obras maestras de los principales escultores griegos. Las figuras tienden ahora hacia un ideal de perfección y de armonía gracias al equilibrio de las proporciones y a las correspondencias entre las diferentes partes del cuerpo. El fundador principal de esta corriente artística, Policleto, es el autor de un tratado teórico, el Canon, perfectamente ilustrado por el Doríforo o Diadúmeno, soberbia estatua de un atleta atándose una cinta alrededor de la cabeza. Las figuras adquieren mayor plasticidad, con el peso del cuerpo apoyado sobre la pierna extendida, mientras que la otra se encuentra ligeramente flexionada hacia atrás.
La posición de los hombros equilibra los movimientos de los miembros inferiores, retomando el principio del quiasmo de Policleto. Esta sala alberga también el jinete de Artemisión, un bronce extraordinario del siglo II a.C., encontrado en el fondo del mar, cerca de las costas del cabo Artemisión en Eubea. El caballo está lanzado en su carrera, las patas se proyectan violentamente hacia adelante y hacia atrás, según una convención iconográfica que exalta el impulso. La tensión que impregna los músculos, los tendones y las venas a flor de piel se lee sobre todos los miembros. A lo largo del hocico afilado hasta llegar a la boca entreabierta, las narinas dilatadas y las orejas replegadas contribuyen a dar igualmente una sensación de velocidad. Un joven monta a pelo inclinado hacia adelante, sus piernas aprietan los flancos del animal, su brazo derecho, con el hombro descubierto, está llevado hacia atrás para fustigar la grupa. El izquierdo está levantado para modificar la tensión de las riendas que antes tenía. La impresión de movimiento se ve amplificada por la falda del chitón que se eleva y se infla en el impulso de la carrera. Conocido gracias a fuentes de la época y a numerosas copias en mármol que testimonian su éxito, el diadúmeno es una de las últimas obras maestras de Policleto. El joven eleva ambos brazos para atar el lazo de la victoria alrededor de su cabeza, en un gesto que amplía el ritmo complejo de la figura. El peso del cuerpo reposa sobre la pierna extendida, mientras que la otra está ligeramente flexionada hacia atrás. El hombro desciende, haciendo eco a la pierna plegada. El torso pivota sutilmente para no perder el equilibrio. Por último, la cabeza gira hacia el lado de la pierna de apoyo. El diadúmeno representa una evolución dinámica con respecto al doríforo, la estatua en que Policleto puso en práctica por primera vez los ideales del equilibrio y de armonía formulados en su tratado teórico, el Canon. Pasamos ahora a las esculturas de la segunda mitad del siglo IV a.C. El estilo, que se puede clasificar en la corriente clásica tardía, está influenciado por los principales artistas de la época que ya anticipan en parte las tendencias del helenismo. Dos grandes bronces llaman la atención en esta sala: el efebo de Anticítera, que se inspira en el equilibrio de las estatuas de Policleto, pero abriéndose a una profundidad espacial nueva, propia de las esculturas de Lisipo, y el efebo de Maratón, que parece lograr la síntesis de los rasgos praxitelianos y lisipianos. La cabeza en bronce del pugilista sátiro también transmite vitalidad. Sus rasgos, ya no idealizados, dan cuenta de la nueva atención otorgada a la caracterización de la expresión. Aparecen elementos realistas, como las arrugas en el contorno de los ojos y la nariz achatada por los golpes recibidos durante su carrera. La pose de esta estatua se inspira en las obras de Policleto, pero su equilibrio es menos canónico y la cabeza girada hacia el lado opuesto a la pierna de apoyo, continuando el gesto del brazo levantado, otorga a la figura una profundidad espacial nueva que revela la influencia de las esculturas de Lisipo. La cabeza está enmarcada por densos bucles, logrados con una precisión naturalista. La expresión del rostro está acentuada por la intensidad de la mirada, obtenida gracias a la inserción de pasta de vidrio para el iris y marfil para la córnea. Las cejas están aplicadas sobre los párpados con gran realismo. La trayectoria de los ojos guía la atención del espectador hacia el objeto, hoy desaparecido, que el joven tenía en su mano derecha, un elemento que sería extremadamente útil para reconocer la estatua. Esta figura en bronce de miembros estilizados representa a un adolescente desnudo cuya acción continúa siendo un misterio. La posición del pulgar y del índice de la mano derecha podría significar que el joven tenía algo, mientras que su cabeza gira con determinación para observar el objeto que estaba posado sobre su mano y su antebrazo izquierdos. El movimiento sinuoso de la línea del cuerpo hace que la figura se incline hacia un lado, sacándola de eje y confiriéndole un equilibrio inestable. La pierna derecha está relajada y solo la punta del pie reposa sobre el suelo. La estatua se apoya sobre la pierna izquierda, dando comienzo a una dinámica que pasa por la pelvis hasta llegar al brazo levantado, de modo que sugiere un movimiento de rotación capaz de insertar al personaje en el espacio.
El pugilista, victorioso como lo indica la corona de olivos, lamentablemente sin hojas, alrededor de su cabeza, presenta un rostro muy característico, que ostenta las marcas de su actividad, las orejas hinchadas y la nariz entumecida por los golpes recibidos. La cara del atleta no está idealizada. El escultor insiste, por el contrario, en los rasgos marcados del sátiro: músculos frontales inflados, ojos pequeños y arcadas superciliares levantadas. La búsqueda expresiva en la descripción de los cabellos desordenados es llamativa. Las mechas indisciplinadas, al igual que los bucles de la barba en desorden, son las de un pugilista luego del combate. Otras estatuas de pugilistas del mismo período ponen también en evidencia las secuelas de los combates y el cansancio de los atletas después de la lucha. Vemos aquí a Apolo desafiando a Marcias antes de determinar cuál de los dos es el mejor músico. Sentado sobre una roca, con una gran lira apoyada contra él, Apolo lleva puesto un largo chitón con mangas, traje tradicional de los músicos. Enfrente, Marcias, de rasgos dionisíacos, toca el aulus, que se apropió luego de que Atenea lo hubiera dejado en el suelo. Un hombre que por su vestimenta y el cuchillo en la mano permite pensar que se trata de una escita, se ve entre los dos personajes. Su presencia es un presagio del suplicio al que será sometido Marcias, desollado vivo por haber desafiado a Apolo. El mito ya había sido representado hacia la mitad del siglo V a.C. por Mirón en un célebre grupo de bronce erigido sobre la Acrópolis que conocemos gracias a copias más recientes. La Sala 48 está dedicada a los frescos de Tera, la actual isla de Santorini. Una gran erupción destruyó la isla hacia el año 1600 a.C. Una espesa capa de cenizas recubrió la ciudad de Akrotiri, lo que permitió reencontrar hábitats intactos extremadamente interesantes. Casas que encerraban frescos, utensilios, cerámicas y diversos objetos de uso cotidiano que salieron a la luz durante las excavaciones dan prueba de la importancia fundamental de esta isla de las Cícladas como centro económico y cultural y como punto de encuentro e intercambios entre los pueblos del Egeo y del Mediterráneo. Los frescos que decoraban estas habitaciones constituyen sin duda alguna el descubrimiento más valioso. Este conjunto extraordinario de pinturas murales sin igual, tanto por su número como por su estado de conservación, fue fuertemente influenciado por el arte minoico. Estos dos pugilistas decoraban un muro de la habitación donde se encontraba también un fresco llamado de los Antílopes. Ilustran el gran talento artístico de los pintores de Tera, nombre antiguo de la actual isla Santorini, en plena actividad antes de la erupción volcánica que la asoló hacia 1500 a.C. Los dos jóvenes emprenden un combate extremadamente vital. Sus cabellos están reunidos en largas mechas que caen sobre sus hombros y llevan un cinturón como única vestimenta. La desnudez es un elemento recurrente en estas representaciones, como lo notamos también en otro fresco con un pescador que transporta su presa, protagonista de una composición muy equilibrada, que ofrece una imagen de la vida cotidiana rebosante de frescura. Estos frescos de Santorini presentan similitudes manifiestas con los frescos cretenses. Al igual que estos últimos, su decoración se organiza a menudo en grandes paneles, como este fresco animalista. Los antílopes cobran vida gracias al contorno oscuro y sinuoso de la línea, de trazo simple y preciso sobre un fondo claro, y los detalles de sus cabezas están logrados con un hábil uso del rojo. Sin embargo, la serenidad y la elegancia de estas grandes figuras solo representan uno de los aspectos del arte mural de Santorini. El fresco de la expedición naval, por ejemplo, muestra una escena en miniatura compuesta de numerosos elementos. Se ve una flota de grandes navíos acompañados de embarcaciones más modestas que elevan el ancla en un puerto y atraviesan un mar poblado de delfines para alcanzar otra ciudad fortificada.